Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo con mucho gusto en esta noche de viernes 4 de diciembre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y en esta ocasión estaremos leyendo sobre Romanos 11, versículos 11 al 24. Les invito a que lean junto conmigo y enseguida hacemos una oración para pedirle al Señor que nos enseñe su palabra. Dice así la palabra de Dios: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si en algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a pedir la ayuda de Dios. Bendito Señor, Dios maravilloso y bueno, lleno de justicia y santidad, pero también lleno de misericordia. Queremos rogarte que en esta hora nos enseñes tu palabra. Quiero rogarte, Señor, queremos rogarte que toques los corazones de nuestros oyentes, que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón y que sea base para edificar nuestra fe. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adelante. Ahora estamos viendo salvación para los no judíos. Hemos visto en Romanos capítulo 11 que era parte del plan maravilloso de Dios que el pueblo de Israel rechazaría al Cristo. Es decir, no solamente fue un rechazo momentáneo, no solamente fue un rechazo superficial, no fue un rechazo pleno, tanto que el mismo pueblo de Israel envió a la muerte, envió a la cruz al propio Mesías que tenía que ser colocado como su rey. Entonces ahora el apóstol Pablo nos está enseñando un aspecto que debe quedar claro en nuestro entendimiento. Han tropezado los de Israel para que cayesen, es decir, para que quedaran caídos, en ninguna manera. Es decir, judíos seguirán siendo salvos.
así como el apóstol Pablo, por gracia. No hay otra forma de salvación. Eso es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 11. No hay otra forma de salvación. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, si alguien pretende ser salvo por obras, entonces su salvación no es real, porque las obras no van a llevar a la salvación a nadie. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo en evidencia que la arrogancia que producen las obras como medio de justificación para salvación son totalmente inútiles. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, esa es la razón por la que el pueblo judío cayó o tropezó. Pero por esa transgresión vino la salvación a los gentiles. Es decir, Dios tiene todo el argumento para ofrecer también por gracia la salvación a los no judíos. Es decir, la transgresión del pueblo de Israel, de haber rechazado al Mesías, de haberlo llevado a la cruz, de ahora ser objeto de, en cierta forma, el desprecio de Dios, porque dice Romanos 11:10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agoben en la espalda para siempre. En realidad lo que está pasando con el pueblo de Israel actualmente, desde la cruz de Cristo, es que el pueblo de Israel tiene que darse cuenta que su salvación va a ser solamente, única y exclusivamente por gracia, igual que la de los no judíos. Ahora, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí que está enviando ahora este mensaje directamente a los no judíos. Romanos 11:13 dice, porque hablo a vosotros gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces aquí los no judíos debemos poner mucha atención, porque el apóstol Pablo está dirigiendo este mensaje precisamente a los no judíos. Está diciendo, de ninguna manera surja en el corazón de los gentiles o no judíos la soberbia como se prendió en el corazón de los judíos. Es decir, no podemos nosotros llevar un tremendo costal de obras, un tremendo costal de jactancia para decir que somos salvos por nuestras obras. Es decir, que reine en nosotros la sencillez y el reconocimiento que la salvación nuestra no es debida a nuestras propias obras. Queda totalmente excluida la jactancia, la arrogancia, la soberbia. Porque si el mismo pueblo de Israel, que vimos en Romanos capítulo 9, que tenía tantas ventajas en medio de este mundo, en Romanos capítulo 9 el apóstol Pablo dice, son israelitas, tienen la adopción, tienen la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos según la carne vino Cristo. Pero aún así, su salvación tiene que ser por gracia. Igualmente nosotros los gentiles, una vez que hemos venido a la fe por medio de Cristo y hemos abrazado el evangelio de la salvación de Cristo, no podemos nosotros llenar nuestro acervo de obras como si por las obras nuestras
hubiésemos alcanzado salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este episodio. Si las ramas naturales fueron desgajadas por su transgresión, nosotros mismos no podemos desviar nuestra mirada, dejar de ver la gracia de Cristo para ver nuestras propias obras. Los mismos judíos, dice Romanos 11:23, si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados nuevamente al olivo natural, de donde ellos pertenecen, por supuesto. Dice Romanos 11:24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, un olivo que no tiene salvación, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, el olivo del pueblo de Dios, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esto tiene que quedar bien claro para la próxima lección que vamos a ver de Romanos capítulo 11, versículos 25 en adelante. Porque el apóstol Pablo nos enseña que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el Israel que será salvo. Esto es lo que vamos a ver en la próxima lección. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos pendientes de compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, estas transmisiones. Les esperamos con la ayuda de Dios en la próxima. Dios les bendiga mucho.